Digamos, pues hay mamás que a veces se preguntan, pues, ¿no? ¿Por qué mi hijito no tendrá iniciativa? ¿Por qué no aspirará más alto? ¿Por qué a veces no tiene, pues, la voluntad de hacer las cosas? O como está de moda ahora, ¿por qué parará deprimido mi hijito? ¿No? Y hay papás que también se preguntan, pucha, que ¿por qué mi hijo anda en una pandilla con esos amigos de mal vivir? ¿Por qué mi hijo no es respetuoso? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo toma tanto alcohol? Cuando tú le has ido inculcando que hay que ser vivo, pues, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? ¿Se han dado cuenta que hay personas que creen que ser vivo o criollo en el mal sentido de la palabra o pendejo es ser mejor que el resto? ¿Han visto esa gente que se cruza la luz roja? Esa gente que orina en la calle, esa gente que se cuela en la cola, ¿no? Y cuando alguien reclama con ellos no es. Esa gente que se estaciona en los lugares preferenciales, o esa gente que se estaciona tapándote la cochera de tu casa. Y todavía se molestan, ¿no? Tienen la concha de molestarse cuando tú les reclamas. Esa gente que cruza la pista esquivando carros debajo del puente peatonal. Y peor aún, a veces lo hace con niños de la mano. Bueno, esa gente, con el perdón de los animales, digamos que no son gente sino animales, a mí me da mucha cólera. Digamos que son como estos dispositivos que tengo acá en el escritorio. Tengo un e-reader y tengo un celular. Me refiero a su posición en el espacio. Si no me han entendido, un ratito, me voy a parar. ¿Ya me entendieron? Me llegan al pincho. Entonces, el día de hoy vamos a explicar, o vamos a intentar tratar de explicar por qué hay gente que es así. Y la gente de este tipo no es que hay en todo el mundo. Resulta que hay acá en el Perú, pero este tipo de comportamientos se repiten casi en todo Latinoamérica. Salvo honrosas excepciones tipo Costa Rica. Pero digamos que en la mayoría de países latinos hay esta gente pues, que se cruza el rojo, todo lo que he descrito. Vamos a intentar explicar por qué. Este es el primero de una serie de videos donde vamos a tratar de explicar por qué hay gente así. Entonces, este video vamos a tratar de la influencia que ejerce nuestra familia, la influencia que ejercen nuestros padres, y dentro de esto vamos a hablar de las dos grandes mentiras que nos han dicho nuestras mamás. La primera mentira que nos han dicho nuestras madres es que somos lindos. Salvo honrosas excepciones. Y por si acaso me refiero a lindos por fuera, ¿ya? Porque el porcentaje de lindos por fuera es bien bajito, pues, ¿no? O sea, la mayoría somos feos, pero nuestra mamá nos ha hecho creer que somos feos. Y la segunda mentira que nos ha dicho nuestra mamá es que somos estúpidos. Respecto al tema de los lindos, creo que no requiere mayor explicación. Quienes hemos tenido una mamá cariñosa nos ha hecho creer que somos lindos, ¿no? Lo cual no es cierto. Digamos pues que voy caminando con mi mamá en la calle y de repente pues, un borracho le grita a mi mamá: señora, pero qué feo que es su hijo, ¿no? Y mi mamá pues, sale en mi defensa y dice: para que sepas, borracho, mi hijo tiene belleza interior, ¿no? ¿Y por qué no lo pela, pues, señora, ¿no? Digamos que, bromas aparte, todos creemos que somos lindos, pues hemos tenido una mamá querendona. Respecto a la segunda, ahí es donde entra la polémica, ¿no? Porque seguramente ustedes van a decir: no, pero mi mamita, que es una santa, jamás me ha dicho estúpido. Pero sí se los ha dicho. Y varias veces, repetidamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y para esto nos vamos a situar en principios de los años 70. O sea, cuando yo era un niño. Cuando yo era un niño chiquitito y todavía no había aprendido bien a caminar.
Mi mamá está en la sala y como toda mamá que es multitask, está sentada en el sillón de la sala mirando su telenovela favorita, a la vez está tejiendo su crochet, ¿no? Del cual cuelga una bola de lana que está ahí dando vueltas en el piso, ¿no? Y además hay un cenicero con un cigarrillo ahí prendido, ¿no? Que de cuando en cuando toma para darle una pitada. Cabe señalar que mi mamá nunca ha fumado. Pero digamos que cuando yo era niño era normal que hombres y mujeres fumen, cosa que ya es raro ver ahora. Cigarrillos estoy hablando. Y además, en la sala hay una escalera de tijera que ha dejado un señor que estaba pintando la casa. En ese momento entran ustedes. Recién están aprendiendo a caminar. O sea, entran así tambaleándose, ¿no? Y de cuando en cuando se dan un sentón, ¿no? Que felizmente el pañal amortigua. Pero están así, entran y a lo primero que se van a acercar es a la escalera, porque es algo nuevo. Y antes, ¿se acuerdan pues que en esa escalera había un señor trepado? La probabilidad que ustedes quieran subir la escalera es sumamente alta. Pero ni siquiera han tocado el primer peldaño, escuchan la voz de su mamá diciendo: no subas que te vas a caer. Vamos a suponer que ustedes eran unos niños obedientes. Entonces, lo siguiente que llama la atención es el televisor, ¿no? Porque tiene la imagen y además suena. Y el televisor está lleno de botones. Entonces se acercan a la luz, cual polillas, y van a intentar tocar todos los botones posibles. Pero antes que toquen, escuchen la voz de su mamá que les dice: no toques, hijito, que lo vas a malograr. Como ustedes son obedientes, bueno, se alejan, ya no les llama la atención y se acercan ahora a la bola de lana que está dando vueltas en el piso. Pero antes que la agarren, van a escuchar: no, hijito, que la vas a enredar. Y en el colmo de los colmos, si ustedes hacen caso y ahora quieren agarrar el cigarrillo, van a escuchar la voz de la mamá que les dice: cuidado, hijito, que te vas a quemar, ¿no? Y como para alejarte a ti del peligro, va a agarrar el cigarro, se lo va a poner en la boca y te va a seguir hablando, como si nada. Cosa es lo que pasa en nuestro cerebro. Respecto a la escalera, digamos, ¿no? Ustedes han visto que hay un señor que está trepado así, ¿no? Como si fuese un caballo en la escalera y está pintando. Y es más, cuando necesita mover la escalera, ni siquiera se baja, ¿no? Se mueve así, taca, 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 y la escalera se mueve y sigue pintando. Es decir, el señor puede, tú no puedes, porque tú te caes. Tu mamá puede agarrar la tele, pero tú, si tú la agarras, la malogras. Tu mamá manipula la lana como si nada, pero si tú la agarras, le enredas. Y es más, tú te quemas con el cigarro, pero tu mamá, que ama el peligro, ¿no? No solamente no se quema, sino que lo pone en su boca y sigue hablando con ese peligro en sus labios, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer nada de eso. Conclusión, eres estúpido, ¿eh? Desde niños estamos siendo entrenados a pensar que no podemos. Ya, generación de cristal que ustedes tienen las mamás perfectas, yo estoy hablando de la mayoría de casos. Seguramente, pues, si tú tuviste una mamá que cada vez que querías hacer algo peligroso, te alentaba a hacerlo, ¿no? O sea, te querías trepar a la escalera y te dejaba trepar, pero estaba ahí pendiente por si te caías y agarrarte. Bueno, pues, si tu mamá era un unicornio azul, está bien, ¿no? Yo estoy hablando de la mayoría. Somos entrenados para pensar que no podemos. Porque yo no me paso el rojo, ¿eh? Estamos hablando de los que se pasan el rojo. Entonces, nuestros papás también influyen muchísimo. Hace algunos años se me ocurrió definir paternidad como un viaje en el cual te conviertes de superhéroe a supervillano, ¿no? Conforme los hijos crecen. Pero digamos que cuando tus hijos están en formación, desarrollan el 85% de su cerebro, como dicen las campañas de lactancia materna, ¿no? Y nos ven como superhéroes, ¿no?
Nos ven como renegamos, por qué el mundo es así, por qué la gente es así, por qué este país es así, que el mundo debería cambiar, pero cuando estamos apurados, y como dice la canción de Rubén Blades, ¿no? Cuando la luz del semáforo cambia a amarilla, pisas el acelerador. Aceleras hasta el infinito y más allá y te pasas en rojo, pero eso no está tan mal, pues porque yo estoy apurado. Pero los demás sí deben cambiar. Y digamos que eso es como que algo más o menos normal que la gente suele hacer delante de sus hijos chiquitos. Pero también hablemos del papá criollo. Y cuando digo criollo, no me refiero a la gente que practica el criollismo, ¿no? Eso está muy bien, sino a la mala acepción del término criollo. Es decir, ¿no? Sinónimo de criollo es vivo y pendejo. ¿Sí? Esos papás que te inculcan que agarrar cosas cuando no te miran en la tienda está bien, ¿no? Esos que se pelan las caramanducas, pues, en metro, ¿no? O que si te bajas del micro y no has pagado, eres vivo, pues, ¿no? O tú le tienes que pegar al resto porque si no, eres lorna. Y si un policía te agarra, le das para su gaseosa, pues, y no pasa nada. Y el peor de todos, ¿no? Si tomas más alcohol, eres más hombre. Digamos que mucha gente tiene ese tipo de papá. Bueno, yo no lo tuve, de suerte. Pero digamos que mucha gente sí. Yo he visto a muchos amigos de mis papás de mis amigos, ¿no? Que inculcaban eso en sus hijos. Es más, pues, ¿no? Ya ni siquiera te están saliendo pelitos abajo y ya te llevan a debutar, ¿no? De ese tipo de papá. Los abuelos también contribuyen un poco en esto. Dicen que los abuelos se engrían, ¿no? Y los papás se educan. El engreimiento está bien de cuando en cuando, pero hay abuelos que te hacen creer que tú eres superior a los demás. Digamos que no está mal, pero si esa superioridad implica que está bien que te cueles en la cola del tobogán o que le jales el pelo a los demás niños del nido, ¿no? Ya ese es el principio de algo que va a crecer y se va a volver malo. Un gran problema de la educación es que, creo, es que a veces hay niños a los cuales no les ponen límites. Está bien que los sueños de los niños no tengan límites, pero si un niño apenas conoce a alguien, ¿no? Mira, hijito, te presento al tío tal, ¿no? Y lo primero que hace es patearle la espinilla. Y el papá se ríe, jajaja, no, es que así es, pues, ¿no? Pero no lo corrige, eso está mal. Ese tipo de no tener límites está mal. Entonces, digamos, pues hay mamás que a veces se preguntan, pues, ¿no? ¿Por qué mi hijito no tendrá iniciativa? ¿Por qué no aspirará más alto? ¿Por qué a veces no tiene, pues, la voluntad de hacer las cosas? O como está de moda ahora, ¿por qué parará deprimido, mi hijito? Si le has dicho que no puede, pues, toda la vida, ¿no? ¿Qué cosa esperas, no? Y hay papás que también se preguntan, pucha, que ¿por qué mi hijo anda en una pandilla con esos amigos de mal vivir, ¿no? ¿Por qué mi hijo no es respetuoso? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo toma tanto alcohol? Cuando tú le has ido inculcando que hay que ser vivo, pues, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿no? Digamos que la familia tiene una parte de la responsabilidad con mensajes de tú no puedes, tú estás por encima de la ley, eres superior a los demás, ¿no? Y todo eso está mal. Bueno, toda esta gente que, como les dije al principio del video, es como la posición espacial de estos dispositivos, ¿no? Me llegan. No es que sean inservibles, ¿no? Digamos, pues, que primero sirven como mal ejemplo y segundo, nos dan una explicación razonable de por qué nos salimos del subdesarrollo, aunque esto último es un ajuste de racionalización. Si no han entendido esta última alusión del ajuste de racionalización, vean el video sobre cómo es que superamos la frustración. Si te ha gustado esto, por favor dale like y compártelo.
y suscríbete al canal. Ya nos vemos en un próximo programa. Chao.